¿Has estado harta de ser engañada y lastimada por el ser amado? ¿Has cobrado venganza de estos hechos? Sabemos que si hacemos el mal, éste se nos regresa. Pero ¿qué sucede cuando aceptamos los términos del contrato? Si te gustan los relatos de brujería, te invito a escuchar la lista que te dejo en la cajita de descripción, porque a pesar que son del mismo tema, todas mis historias son diferentes. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Ojo por Ojo, un relato de brujería. Las personas siempre dicen que el que obra mal le va a ir mal, que lo dejemos en las manos de Dios, que es mejor tener la conciencia tranquila. Pero llegó un momento de mi vida en que decidí hacer algo al respecto. Me llamo Mariela y esta es mi historia. Quiero empezar mi relato contándote que soy divorciada. En mi juventud tuve un esposo. Nos casamos cuando tenía 18 años de edad. Estaba enamorada y era muy ingenua, ya que no sabía que él era un mal hombre, mujeriego y egoísta. Estuvimos juntos 4 años y de esa relación tuvimos una hija, la cual se llama Margarita. Recuerdo que cuando nació, yo trabajaba en una empresa que proporcionaba a los empleados seguro social, que es un servicio médico gratuito en México que las empresas pagan a los empleados. Ahí, en ese hospital del seguro, mi hija nació. Fue cesárea, por lo que al par de días, mi esposo debía ir por mí a buscarme y así firmar el alta. Sin embargo, aquel hombre desgraciado simplemente se fue a festejar el nacimiento de la bebé y se olvidó de nosotras. Se fue de parranda durante 4 días, por lo que el día que me dieron de alta, mi madre estaba conmigo ayudándome y fue ella quien firmó y me ayudó a llegar a mi departamento. La verdad que me daba mala vida, por lo que decidí divorciarme de él. Y claro está, aquel patán no quería pagar nada del divorcio, por lo que tuve que hacerme cargo en su totalidad. Y la verdad, con tal de sacarlo de mi vida, estaba hasta feliz de hacerlo. Fue únicamente en 3 ocasiones a ver a Margarita, y después de eso desapareció de nuestras vidas. Y hasta la fecha, ella jamás lo ha visto desde aquel sábado en que le dijo que regresaría por ella para ir a tomar un helado. Pasaron los años y me dediqué a trabajar para sacar adelante a mi pequeña. Pero conocí a un muchacho. En aquel entonces, Margarita tendría unos 5 años de edad y yo como 25 o 26. Lo conocí porque una amiga me lo presentó. Su nombre es Federico. Estábamos comiendo y se acercó a saludarla. Era un amigo de la infancia. Enseguida mostró interés en mí. Sin embargo, yo lo traté de manera cordial, sin dar pie a nada. Después de la mala experiencia que tuve, me daba temor encontrarme con otro mal hombre. Federico, al día siguiente, fue a la empresa donde laboraba. Vendíamos refacciones de autos y quería una cotización. Claro que era mentira porque no compró nada. Sin embargo, poco a poco empezó a ganarse mi afecto. Me invitó a cenar al par de días. Yo no quería porque estaba enfocada 100% en mi hija. Sin embargo, una de mis hermanas se ofreció a cuidar a la pequeña. Me dijo que debería de salir a divertirme, ya que tenía un par de años divorciada y siempre que salía, lo hacía con una pañalera, que era tiempo de cambiar aquella por una bolsa de noche. Recuerdo que nos quedamos de ver en un restaurante que estaba muy de moda, hablando de hace 25 años, en la ciudad de Puebla, en México. Al llegar, él estaba ahí sentado. Muy caballeroso se levantó para darme la bienvenida y arrimar una silla para que me sentara. Le di las buenas noches y empezamos a platicar. Él
se mostraba muy interesado, a lo que le dije en seco que era divorciada y que tenía una hija. Él sonrió y me dijo que eso ya lo sabía, que le encantaban los niños y si bien no tenía propios, era porque no había encontrado a la mujer indicada. Poco a poco, a partir de ese momento, empezamos a salir cada vez más, al grado que me pidió matrimonio al año de noviazgo. Yo le dije que sí. Estaba enamorada. Pensé que por fin el universo me había dado al hombre perfecto. Tú pensarás que era de ensueño, y la verdad así fue al principio. Nos casamos y al par de años tuvimos un hijo. Posteriormente una hija. Vivíamos muy felices. Él amaba y trataba a Maggie como si fuera suya. Pero desgraciadamente, esa felicidad quedaría en el pasado. Se cambió de trabajo y ahí empezó a cambiar. Llegaba tarde a casa, decía que salía de viaje por cuestiones laborales y poco a poco se fue alejando de nosotros. Yo estaba tan metida entre mi trabajo y los 3 pequeños que tal vez no lo quise aceptar, pero en mi interior sabía que me estaba engañando. Llegó un momento en la vida en que dije que ya estaba cansada de que mi pareja abusara de mí, que si yo era una mujer decente, amorosa y dedicada a la familia, lo mínimo que podía esperar era eso. Así que en la noche hablé con Federico y puse las cartas sobre la mesa. El muy mentiroso lo negó todo. Decía que realmente viajaba por trabajo y que no me preocupara, que me era fiel y que sacara de mi cabeza todas esas ideas. Yo, desgraciadamente enamorada, le creí nuevamente. Es lo malo, que el amor me volvió ciega. Al cabo de unos 6 meses, por cuestiones de recorte de personal, me despidieron de la empresa. Y fue cuando Federico me dijo que era la oportunidad para dedicarme a los niños y que los viera crecer, que se haría cargo de todos los gastos de la casa. Yo acepté. Amaba y amo hasta la fecha a mis hijos y para mí fue una oportunidad grandiosa ser madre de tiempo completo. Desgraciadamente duró poco, ya que despidieron a Federico de su compañía al par de años, porque según él iban a reestructurar el organigrama y su puesto sería absorbido por otro. Así que le dieron su liquidación y las gracias. Él me pidió que le diera el dinero de mi liquidación, el cual tenía guardado, para juntarlo con el suyo, y que con ese monto investigar qué negocio poner, en beneficio de la familia. Yo, con el afán de ayudar, puesto que es mi esposo, se lo di completo. Viajaba constantemente, incluso hasta más que en su antigua empresa. Yo le cuestionaba, pero él me decía que estaba hablando con gente para que invirtieran como socios y hacer un negocio fructífero, así entre varios colocar una franquicia. Yo, harta de esta situación, sabía en mi interior que no estaba siendo honesto conmigo. Así que tomé un poco de dinero que tenía guardado en una cuenta que había destinado sin que él supiera para mis hijos o cualquier contratiempo, y contraté a un investigador privado para que lo siguiera. Al par de semanas, aquel me dio un informe completo. Mi esposo tenía otra mujer. Vivía en una ciudad cercana donde supuestamente viajaba en búsqueda de inversores. Aquella persona tenía a un bebé en brazos, aproximadamente de 3 años de edad. Aquella pequeña tenía sus apellidos. Lo estuvo siguiendo todo el tiempo. Incluso me trajo fotografías. Se veían muy felices los 3. Fueron al cine, a comer y a muchos lados más, gastando mi dinero de la liquidación. Mientras yo en casa, ayudando en todo, pasando privaciones para que haya pan en la mesa y haciendo malabares para cumplir con mis obligaciones. Para acabar con broche de oro, averiguó que en su trabajo no lo despidieron por una reestructuración,
sino porque acosó a una chica del trabajo, y ésta presentó pruebas contundentes. Así que la compañía lo corrió inmediatamente. Eso era lo último que podía soportar. Harta de sus mentiras e infidelidades, decidí que esto no se quedaba así. Al día siguiente, conseguí una cita con una mujer que le decían la bruja Chonita, porque como su apodo dice, es una bruja. Ella aparentaba ser una dulce viejita, pero solo eran apariencias. Aquella mujer hacía trabajos de todo tipo. Era respetada y hasta temida, porque todos los trabajos, sin excepción, eran efectivos. Hablé con ella y le conté mi situación. Le dije de todos los engaños de mi marido, que el dinero que era mío y me había pedido según para el bienestar familiar, lo estaba gozando con otra mujer y que eso era una injusticia. La bruja Chonita me dijo con su voz suave y cansada que si estaba segura de hacerle el daño, que con el tiempo todos los actos malvados se pagarían. Sin embargo, yo en mi molestia le dije que quería que pagara ahora y no después. Así que le dije que quería que se hiciera justicia, ojo por ojo. Me dijo que comprara ciertas cosas y se las llevara a la brevedad, que con eso haría un trabajo de brujería. Pero me preguntó algo muy importante, si el trabajo era para él solamente o también para la mujer. Yo le dije que únicamente a él, que ella no me importaba, que tenía a una bebé y que necesitaba a su madre, pero que él no se debería de salir con la suya, que era él quien viajaba y me engañaba. Acabando la sesión, fui a conseguir inmediatamente todo lo que la bruja Chonita me pidió para llevárselo. Al cabo de un par de horas, llegué con una bolsa que contenía todos los ingredientes y además un fajo de dinero, lo último que me quedaba en el banco. Ella tomó aquella bolsa y me dijo, con su voz tierna: «Mijita, ahora mi patrón se hará cargo. Vete a casa tranquila y recuerda que haré lo que me pediste. Ojo por ojo». A lo que le contesté, diente por diente. Llegó el día en que Federico regresaba a casa. Yo lo recibí normal. Sin embargo, su semblante era diferente. Se veía amarillento y decaído. Le pregunté si todo estaba bien. Él me dijo que se había sentido un poco mal, pero que de seguro era el cansancio, que dormiría un rato y que se le pasaría. Al par de horas, se levantó y me dijo que sentía como un resfriado, que si le podía hacer un caldo de pollo. Le dije que sí, siempre tenía pollo en casa por mis hijos, ya que eran pequeños y un caldito era bien recibido por ellos. Se lo preparé. Cuando empezó a dar los primeros bocados, le pregunté que cómo le había ido, que se había encontrado inversionistas. Él me dijo que todavía no, que tendría que regresar en unos días, que esperaba le dijeran si sí o no. Entonces empezó a toser tan fuerte que parecía que el alma se le saldría del cuerpo. Tomó una servilleta y con mucho trabajo devolvió algo que sentía estaba atorado en la garganta. Era una masa de color negra. Olía tan desagradable que al verla quise vomitar del asco. Él corrió al baño para devolver el estómago y ahí seguía saliendo esa materia viscosa. Me gritó para que le llevara un vaso con agua. Así lo hice, pero todo lo que tomaba o comía hacía que devolviera. En su cansancio fue a la cama a acostarse y al dar aproximadamente las 11 de la noche empezó a quejarse. Volteó a verme y me dijo que se sentía muy mal. Lo toqué y tenía fiebre. Me dijo que lo llevara al hospital para que lo ayudaran. Como pude, lo subí al auto y conduje hasta la clínica más cercana. Tuvieron que hacerle un lavado estomacal. Los médicos no sabían qué era.
lo que tenía en el intestino y por más análisis que le hacían, no arrojaba algo fuera de lo común o algún tipo de veneno. Se quedó internado un par de días con suero ya que no podía pasar alimento alguno. Al salir del hospital, ya no podía ponerse de pie, por lo que lo llevaron al auto en silla de ruedas. Cuando llegué a la casa, un vecino me ayudó a llevarlo a la habitación. Lo observaba, postrado, tosiendo y quejándose. Lograba comer un poco de alimento. Sin embargo, empezó a bajar de peso. El hombre se estaba acabando frente a mis ojos. Hasta que ya harta de todo, me acerqué y le dije que ya sabía de su doble vida, aventándole en el pecho todos los papeles y fotos que el investigador me había entregado. Le dije que ojalá haya disfrutado mucho del dinero de la familia con la otra mujer y su hija, que se merecía eso y más. Entonces, él, al querer defenderse, tosía muy fuerte. Le dije que ya sabía que lo habían corrido de su empleo por acoso y que era un mentiroso, que quería separarme de él y que su mujerzuela podría venir a cuidarlo, porque yo me iba con mis hijos muy lejos, que el abogado pronto traería los papeles del divorcio y me iba a quedar con todos los bienes, los cuales ambos forjamos en la relación. Él me decía como podía que no me fuera, que me amaba. Sin embargo, ese fue el último día que lo vi. Cumplí la promesa. Me quedé con la casa y patria potestad de los niños. Lo único que le dejé fue su auto y una casa muy pequeña que habíamos comprado años atrás, donde viven actualmente. La mujer es la que trabaja y mantiene a la familia, puesto que él no puede, ya que siempre está enfermo. Yo vivo con mis hijos y no tengo pareja. Tal vez en un futuro llegue el indicado, pero no me importa. Soy feliz a mi manera. Aunque vivo con el miedo de que ese mal que le ocasioné a Federico me regrese multiplicado, pero estoy conforme. Estaba harta de que me manipularan y me engañaran por buena gente. Yo acepté el trato, ojo por ojo. Si te ha gustado este relato, no dudes en suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?